El Sínodo de Dort es presentado por los calvinistas como una defensa gloriosa de la fe reformada, como un acto en honor a la soberanía de Dios. Pero lo que en realidad ocurrió fue cualquier cosa menos un diálogo honesto. Fue un juicio unilateral, una condena anunciada de antemano. Los remonstrantes, seguidores del teólogo Jacobo Arminio, fueron convocados bajo la apariencia de debate, pero al llegar se encontraron frente a un tribunal cerrado, hostil, que no buscaba comprender, sino eliminar. El poder político jugó un papel central. Desde el principio, los calvinistas, apoyados por el poder civil del príncipe Mauricio, controlaron el proceso. Los arminianos no tuvieron derecho a voz real. Cuando intentaron defender sus posiciones, fueron interrumpidos, desautorizados y finalmente expulsados. Lejos de una deliberación libre, el sínodo funcionó como una operación disciplinaria. Se prohibieron las reuniones arminianas, eliminaron sus iglesias, sus líderes fueron condenados al exilio, a la prisión e incluso a la ejecución. La fe se subordinó al control político y la diversidad teológica fue sofocada, porque cuando la teología deja de dialogar y se alía con el poder del Estado, ya no se trata de buscar la verdad, sino de imponer una sola voz. Y eso, en cualquier época, es una traición al espíritu del Evangelio. Antes de comenzar, debemos tener en cuenta el contexto histórico en que se desarrolla el Sínodo de Dort, pues es vital para comprenderlo, pues en su época la Iglesia y el Estado estaban muy unidos y el conflicto fue mucho más allá de lo teológico, llegando a lo político y social. El sínodo se desarrolla en los Países Bajos Holanda, que tenía muchos años de luchar contra la católica España, que muchos muertos había causado a los Países Bajos, que había aceptado la Reforma protestante. Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange, fue quien lideró el conflicto del lado holandés. El historiador argentino Di Iorio Fernando escribe, tras su muerte, su hijo el príncipe Mauricio y él, gran pensionario de la provincia de Holanda, Jan van Oldenbarnevelt, fueron sus sucesores, los cuales representaban visiones políticas distintas. Ambos rivales terminaron por escudarse detrás de otros dos personajes en idéntica situación: Francisco Gomaro, principal defensor de la doctrina de la predestinación calvinista, llamada supralapsarianismo, y Jacobo Arminio, principal crítico de esa enseñanza. Tras la muerte de Arminio, sus principales discípulos, entre los que se encontraban Simon Episcopius y Jan Uitenbogaert, publicaron una protesta del holandés Remonstrants, de donde viene el nombre de los seguidores de Arminio, remonstrantes, compuesta por 5 artículos que se alejaban notoriamente del calvinismo. Aquella declaración negaba que la gracia fuese irresistible, basaba la predestinación en la presciencia de Dios y afirmaba que Cristo había muerto por todos los hombres y no únicamente por los elegidos, remarcando de todos modos que la salvación era concedida a los que creían. El erudito arminiano Roger Olson escribe: entre los arminianos se encontraban estadistas y líderes políticos holandeses que habían ayudado a liberar a los Países Bajos de España. Sus enemigos los acusaron de apoyar en secreto a los jesuitas y la teología católica romana y de simpatizar con España, todo porque estaban de acuerdo con Arminio en contra de Gomarus sobre las doctrinas de la predestinación. No hay evidencia alguna de que alguno de ellos fuera siquiera remotamente culpable de los cargos políticos que se les imputaban. Sin embargo, estallaron disturbios en varias ciudades holandesas con sermones contra los remonstrantes y la aparición de panfletos que los difamaban como herejes y traidores. Finalmente,
el principal poder político de los Países Bajos, el príncipe Mauricio, se unió a la lucha del lado de los calvinistas contra los remonstrantes. Fue en este turbulento escenario que llegamos al Sínodo de Dort, que se reunió desde noviembre de 1618 hasta enero de 1619 y contó con la asistencia de más de 100 delegados, incluyendo algunos de Inglaterra, Escocia, Francia y Suiza. John Bogerman, predicador calvinista de ideas extremistas que había escrito a favor de castigar la herejía con la muerte, fue elegido presidente. El sitio oficial de los remonstrantes en la actualidad dice lo siguiente sobre el sínodo. Los remonstrantes no estuvieron allí como participantes plenos, sino como acusados, y no se les permitió sentarse en los bancos entre los demás participantes del sínodo, sino que tuvieron que sentarse en una mesa en el centro de la sala de reuniones. De esta manera también se expresaba espacialmente que se encontraban en una posición diferente y desigual. El doctor en teología Jan Rawls afirma la imposibilidad de que los remonstrantes enviaran sus propios representantes al sínodo, la prerrogativa de las autoridades seculares de verificar las demandas teológicas sin examinarlas, y la prohibición de que los arminianos abandonaran Dort sin permiso, aun habiendo sido expulsados del sínodo. El teólogo alemán Nikolaus Hunius, contemporáneo al sínodo de Dort, publicó en 1626 un texto sobre este acontecimiento llamado Diaskepsis teológica, donde escribió desde su perspectiva luterana los grandes errores que los calvinistas cometieron contra los arminianos. Él escribe: pretendo mostrar que el sínodo no es ni libre ni legítimo por razones, en primer lugar, de las personas, en segundo lugar, de las circunstancias, en tercer lugar, del proceso, en cuarto lugar, de su límite, quinto, de sus consecuencias. Hunius contrapone lo ocurrido en Dordrecht. El sínodo decretó que solo aquellos que confesaran la religión reformada serían invitados y admitidos como asesores y jueces, que los arminianos debieron asistir a un cónclave en el cual no fueron tolerados como asesores, y que el mismo sínodo negó ser el partido opositor. Esto último lleva al teólogo a preguntarse: ¿qué adversarios, especialmente públicos, nunca imaginaron los remonstrantes, excepto aquellos que estaban ocupando los principales lugares en el sínodo? ¿Por qué los partidos del sínodo suelen llamar a los arminianos adversarios si no constituyen ellos mismos la otra parte de los litigantes? Hunius recalca: sin duda es tan claro como el sol al mediodía, desde los decretos y el acta, que todas las cosas fueron hechas con prejuicios, no menos en Dort que en Trento. Así, el sínodo que los reformados celebraron en Dort de ninguna manera fue, de hecho, libre y legítimo. El luterano remarca que las confesiones de ambos partidos no se presentaron en el sínodo para establecer un diálogo mutuo. Nunca se permitió a los arminianos expresar su opinión sobre la enseñanza del grupo contrario. Por otro lado, los prefectos que gobernaron el sínodo favorecieron indefectiblemente al mismo partido, siendo el máximo ejemplo el de Bogerman, presidente del concilio y el más feroz enemigo de los remonstrantes. El sínodo no comparó las creencias de ambos partidos ni se le permitió a los arminianos hacerlo. Nunca se explicaron las fallas de la doctrina remonstrante, y mucho menos tuvieron ellos una audiencia para defender su causa y exponer sus argumentos. Por último, se permitió que los acusados fueran oprimidos por el brazo secular, debido a que el sínodo tergiversó casi todo lo que dijeron o discutieron los allí citados, con el fin de tornarlos impopulares de cara a la sociedad y hacerlos ver como precursores de la rebelión contra las autoridades seculares.
Nicolaus Junius, concluye diciendo: las astutas actividades que los calvinistas llevaron adelante allí lograron que al lobo le sea permitido entrar con impunidad en el redil de las ovejas bajo la piel de cordero, claramente con el pretexto y el plan de un consenso en el fundamento de la fe, que de hecho ha engañado a mucha gente, puesto a muchos en duda y perturbado aún a más. En el registro sobre el sínodo de Dort, en las obras de Arminio, encontramos lo siguiente. Antes de ser expulsado del sínodo de Dort, Episcopius pronunció un discurso que duró 2 horas, cuya reacción quedó registrada. La gracia, la fuerza y la energía con que se pronunció causaron tal impresión en los asistentes que arrancó lágrimas a varios de ellos, e incluso a algunos de los diputados de los estados, un asunto que de hecho no agradó al presidente del sínodo, Johannes Bogerman. Los arminianos, al no aceptar las ideas calvinistas, fueron expulsados del sínodo con las siguientes palabras: «Los despedimos. Afuera, váyanse». Estas palabras resonaron con fuerza en Dort el 14 de enero de 1619, de la boca del presidente del sínodo, Johannes Bogerman, quien también aplaudió durante las últimas palabras. El historiador de la Iglesia, Napper, no dudó en hablar del repulsivo espectáculo de una Inquisición reformada en su Historia en 2 volúmenes del protestantismo en los Países Bajos. Lo que hizo el sínodo de Dordrecht no fue, según Napper, muy diferente de lo que había hecho la Inquisición romana y de lo que Calvino había hecho con Servet. Los calvinistas chocaban entre ellos periódicamente sin la necesidad de los remonstrantes. Por ejemplo, el 19 de febrero, Franciscus Gomarus defendió la posición del supralapsarianismo. Arremetió con tanta fuerza contra los infralapsarianos que otro representante de Bremen, Matthias Martinius, se quejó. Antonius Tisius, profesor de la Academia de Harderwijk, se atrevió a ir contra Gomarus, pero Sibrandus Lubertus, su colega de Franeker, empezó a gruñir tanto que nadie podía entender a Tisius. El propio Gomarus, a su vez, se enfureció tanto que ya no pudo pronunciar una palabra. Un pequeño texto sobre las impresiones de uno de los enviados ingleses al sínodo, John Hales, rastrea el paso del optimismo al desencanto por parte del clérigo inglés. La decisión de impedir a los arminianos aparecer como un partido, así como su posterior expulsión a principios de 1619, implicaron su disgusto con el sínodo. Y en su carta del 25 de enero de 1619 desde el sínodo de Dort, el observador inglés John Hales, que recalco, estuvo presente en Dort, registró un incidente notable en el que el profesor holandés Franciscus Gomarus se levantó del hemiciclo del sínodo y respondió a un discurso al sínodo sobre el alcance de la expiación de Matthias Martinius. Hales describió cómo Gomarus le dice al sínodo «Ego hanc rem in me recipio», y con ello arroja su guante y exige que el sínodo le conceda un duelo. Martinius digirió fácilmente esta afrenta, y después de unas pocas palabras, por supuesto, por la sabiduría del presidente, las cosas parecieron estar poco apaciguadas, y así, según la costumbre, el sínodo concluyó con una oración. El celo y la devoción no habían calmado también la cólera de Gomarus, pero inmediatamente después de las oraciones, renovó su desafío y exigió un nuevo combate con Martinius, pero se separaron esa noche sin golpes. Finalmente, John Hales escribió tras su participación en el sínodo: «Allí me despedí de Juan Calvino, pues tras todo lo que había vivido en ese lugar, se desilusionó del calvinismo. Finalizado el sínodo, los servicios remonstrantes fueron prohibidos. El peligro era real. En 1619, uno de los peregrinos, James Chilton, fue rodeado por jóvenes en Leiden que lo apedrearon
dejándolo herido e inconsciente en la calle. Los jóvenes habían creído erróneamente que regresaba a casa de una reunión remonstrante. Como era de esperar, a pesar de las elocuentes defensas del arminianismo por parte de los principales remonstrantes, el sínodo concluyó condenando como herejes a todos los líderes remonstrantes. Al menos 200 fueron destituidos del ministerio eclesiástico y estatal y unos 80 fueron enviados al exilio o encarcelados. Uno de ellos, el anciano estadista y filósofo Hugo Grotius, fue arrojado a un calabozo. Otro estadista, Jan van Oldenbarnevelt, fue decapitado públicamente. Un historiador moderno de la controversia concluye que el trato del príncipe Mauricio a los estadistas arminianos solo puede considerarse como uno de los grandes crímenes de la historia.